Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Roberto Mancilla y me gustaría compartir con ustedes un estudio sobre cómo estudiar la palabra de Dios. Pero antes quisiera de que orásemos juntos, usted al ver este video y yo al hacerlo, para la guianza de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, Señor, pidiéndote la guianza del Espíritu Santo. Y de que este estudio, Señor, sea de bendición, de edificación para las familias que lo miren. Pedimos tu toque, Señor. Pedimos tu gracia. Pedimos, Señor, que aquellos que no te conocen puedan venir a la fe en nuestro Señor Jesús. Y los que ya estamos en el camino, seamos edificados por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar con 2 Timoteo 3:16 porque nos da una definición de lo que es la Biblia. Y nos dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos la Biblia, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y el fin de la escritura es que el hombre de Dios o la mujer de Dios también, el joven de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que la palabra de Dios tiene un buen fin, cambiar nuestras vidas. Y nosotros somos salvos por la locura de la predicación, dice el apóstol Pablo. Es al conocer la palabra de Dios que nuestras vidas han cambiado. Como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra en nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Y comienza a cambiar el corazón de piedra y nos da un corazón nuevo. El escuchar y el estudiar la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:19. Se nos da otra definición de la Biblia, que también se nos dice que es inspirada. Y dice que tenemos también la palabra profética más segura, hermanos, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha. Debemos estar atentos a la palabra de Dios, que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, y esto es lo primero que debemos entender, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí vemos algo muy importante, hermanos. Nunca vino por voluntad de hombres este libro, la palabra de Dios, sino que vino por inspiración del Espíritu Santo. Más de 40 autores, o alrededor de 40 autores, en un periodo de 1500 a 1600 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan. Es que muchos no se conocieron nunca, de diferentes trasfondos. Moisés enseñado en Egipto, habiendo sido príncipe en Egipto. Al apóstol Juan o el apóstol Pedro, que eran pescadores. Amós, un pastor de ovejas. Salomón, un rey sabio. Y muchos hombres, Mateo, un colectador de impuestos. Dios los tomó y transformó sus vidas. Y les inspiró, hermanos, para escribir el libro de que hoy tenemos como las Sagradas Escrituras, de que es un libro sin igual. Y hace 10 años comencé yo a leer la Biblia, lo que fue todos los días, y le puedo decir de que mi vida fue transformada. Que cada vez me maravillo más de la sabiduría de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada y no es de interpretación privada. En otras palabras, yo no soy lo que determina lo que la Biblia dice. Es la Biblia lo que determina lo que yo debo decir. La iglesia no determina lo que la Biblia debe de enseñar o decir, sino que la Biblia determina lo que la iglesia enseña. Yo no puedo venir e interpretar la Biblia a mi manera, porque la escritura no es de interpretación privada. Y este es un principio muy importante que me gustaría que aprendiesen, hermanos. La escritura se interpreta con la escritura. Yo recuerdo mi primera Biblia, no tenía comentarios, pero en la parte de abajo tenía versículos, pasajes bíblicos paralelos al que estaba leyendo. Y me encontraba a leer otros pasajes bíblicos que podía entender más el que estaba leyendo. Y así fue como el Espíritu de Dios me fue enseñando de que la escritura se interpreta con otra escritura. El Evangelio de Juan, donde necesito leer Génesis y necesito leer, hermanos, por ejemplo, si voy a leer Apocalipsis, necesito leer Daniel, necesito leer Isaías, necesito leer Ezequiel, y en realidad necesito leer toda la Biblia. Porque hay muchas personas en nuestros tiempos que tienen una opinión sobre la Biblia, pero son muy pocos los que la han leído. Yo no puedo ir y hablarle a un médico
que ha estudiado su profesión y a darle opiniones sobre lo que él debe hacer, cuando yo nunca me he tomado la molestia de estudiar lo que él ha estudiado. De igual manera, tenemos muchos hombres y mujeres que tienen opiniones sobre la Biblia, pero muy pocos son los que la han leído. Y espero de que este estudio lo motive a leer la palabra de Dios. Entonces, ponemos ese fundamento que la Biblia es inspirada. Y en segundo lugar, me gustaría también enseñar de que la Biblia es el cumplimiento de una promesa de Dios. En Génesis 3, cuando el hombre ha caído, cuando entra el pecado al mundo, y cuando entran todas las consecuencias del pecado, la muerte espiritual, la muerte física, separándonos de Dios, eventualmente vamos a morir físicamente, entra el dolor, la mujer iba a dar con dolor a luz, la tierra fue maldecida, trayendo terremotos, trayendo pestes, trayendo dolor, y todo lo que pasó, en medio de todo ese panorama oscuro, Dios da la luz, Dios da una buena noticia, y es la primera vez que se predica el Evangelio. Génesis 3:15 dice la Biblia, Dios hablándole a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, que la serpiente y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente iba a herir en el calcañar a este que iba a nacer de mujer, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien fue herido por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero que al resucitar y al vencer, le ha dado un golpe mortal a Satanás. Y hoy todos los que ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo pasamos de muerte a vida y nacemos de nuevo. Así que la Biblia es el cumplimiento de esa promesa. En Génesis 12, versículo 1 en adelante, Dios llama a un hombre que se llama Abraham y le dice que deje su tierra y su parentela y que le siga a una tierra que Dios le va a mostrar y que iba a ser de él una nación grande. Este hombre no podía tener hijos, pero hermanos, le dice Dios de que en el versículo 2 de Génesis 12, haré de ti una gran nación, bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y esta es la clave, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, de esto se trata la Biblia. De cómo Dios cumple la promesa hecha en Génesis, cómo Dios cumple la promesa hecha a Abraham, y cómo el Señor, hermanos, toda la historia de Israel se trata no solo de la historia de una nación, sino de una nación escogida por Dios para darnos la revelación de su palabra, pero también para darnos al Salvador del mundo, que iba a bendecir todas las familias de la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cada historia de la Biblia, cuando leemos la historia de José, debemos de leerla a la luz de que Dios iba a mandar a su hijo. ¿Por qué fue importante que José fuera a Egipto a sufrir? Porque por medio de sus sufrimientos iba a mantener con vida a la familia de Jacob, que eventualmente iba a ser de donde iba a nacer Jesús. La historia de Ruth, ¿por qué está en la Biblia? Porque iba a ser parte de Jesús, iba a ser descendencia de esta mujer. Cada historia de la Biblia, además de ser ejemplos de fe, tienen que ver con que un día iba a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de eso se trata el Antiguo Testamento, de cómo Dios promete un Salvador, y cómo Dios da sus leyes, y cómo nosotros los hombres fallamos en cumplir su ley. El Nuevo Testamento se trata de cómo Dios cumple su promesa enviando a su Hijo unigénito al mundo. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Nuevo Testamento se trata de cómo Jesús viene a esta tierra, vive una vida santa, cumple la ley de Dios, cumple todas las profecías, como Isaías 53, usted lo puede leer, de que Él iba a ser herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él. Y vemos cómo el Señor Jesús muere en la cruz y resucita de entre los muertos, y hoy se comienza a predicar el Evangelio, las buenas noticias de que Dios puede perdonar nuestros pecados si rendimos nuestras vidas a Él y ponemos nuestra fe en Jesús. Así que leo la Biblia como inspirada por Dios y leo la Biblia como el cumplimiento de una promesa. Cada pasaje del Antiguo y del Nuevo Testamento lo debo de leer a la luz de quién es el Señor Jesús y de lo que Él ha hecho por mí. Con esas dos bases llegamos a una pregunta. ¿Por qué cuesta leer la Biblia? ¿O por qué cuesta entender la Biblia? ¿Y por qué hay muchos que no la pueden entender? Y yo quisiera contestarla, o mejor dicho, el apóstol la contestó por mí. Segunda de Corintios 3, versículo 14, vemos la respuesta de Dios, del Espíritu Santo, a esta pregunta.
Y hablando de los judíos que leían el Antiguo Testamento, pero no lo entendían, dice 2 Corintios 3:14 de que el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Hay un velo sobre sus ojos, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hermanos, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, leíamos la Biblia ciertamente con un velo. No podíamos entender las Escrituras. En el siguiente capítulo de 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo, con D minúscula, hablando de Satanás, el Dios de este siglo ha encubierto el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos aquí cómo Satanás ha puesto una atadura, ha cegado, para que no podamos leer la Biblia. Por eso necesitamos convertirnos a Jesús. Cuando nos convertimos a Cristo, eso es quitado. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios es Espíritu, dijo Jesús en Juan 4. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestra vida. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando Jesús caminó en la tierra, ¿cómo le llamaban sus discípulos? Sino maestro. Él les enseñaba. Y cuando Él iba a morir en la cruz, ellos estaban tristes. Y Jesús les dice, ustedes están tristes, pero a la verdad les digo, os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador. ¿Cómo les iba a convenir que nuestro glorioso Señor se fuera? Yo lo quisiera tener aquí, yo quisiera que Él estuviera dando este estudio en mi lugar, yo quisiera escucharlo predicar, donde estuviera su iglesia, yo saliera corriendo ahí. Pero ¿qué dijo Él? Que nos convenía que Él se fuera. ¿Por qué? Porque les iba a enviar el Consolador. La palabra paracletos, un abogado, uno llamado a estar a nuestro lado. E iba a venir a ser morada, el mismo Espíritu de Dios. Recuerde, Dios es Espíritu, a morar en nuestro interior. Y como dijo el apóstol Juan, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la unción que está en vosotros os enseña. Y luego tenemos un maestro, hermanos, al convertirnos, el Espíritu Santo de Dios, que quita la venda de nuestros ojos, pero también nos comienza a enseñar las Escrituras. Y nos comienza a enseñar y nos ayuda a comprender cada pasaje de la Biblia. Y esa es la bendición de la salvación. Pero también quisiera decir esto, hermanos. Es inspirada por Dios. Es el cumplimiento de una promesa. No la podemos leer sin la presencia del Espíritu Santo. Pero también en Efesios 4:11 se nos dice de que el Señor nos ha dejado maestros para enseñarnos la Biblia también. Y dice así: y Él mismo, Efesios 4:11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces vemos como el Señor Jesús constituye, después de haber muerto y resucitado, a apóstoles, a profetas que pusieron el fundamento, Efesios 2:20. Y luego vienen evangelistas, pastores y maestros en nuestros días, que son dones de Dios, son regalos de Dios. Recuerda que es un don, es un regalo. Entonces estos hombres son regalos de Dios para su iglesia. Y dice el versículo 12 que el fin es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres Dios los ha puesto para enseñar la palabra, para bendición de la iglesia. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este es el deseo de Dios, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de la enseñanza de la palabra de Dios, del Espíritu Santo morando en mí y de los pastores y evangelistas y maestros que Dios pone, es de que todos nosotros aprendamos la palabra para llegar a ser hechos a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el apóstol Pablo dice: yo tengo a todo por basura con tal de conocer a Cristo. Que nosotros quisiésemos de verdad conocer al Señor y experimentar su poder. Versículo 14 dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, ha puesto Dios estos hermanos para enseñarnos la Biblia.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y sigamos creciendo para edificarnos en amor. Hermanos, Dios ha llamado a hombres para predicar su palabra. Dios ha llamado a hombres para enseñar la palabra, para hacer la iglesia más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo, hermanos, puedo recordar, cuando comencé en la iglesia, trabajaba manejando unos carros y ponía la radio y salía en la radio algunos predicadores, se llama uno de ellos Charles Stanley y el otro se llama David Jeremiah, y como hermanos fueron de gran bendición para mi vida, enseñándome la palabra de Dios, aprendiendo yo de ellos. Luego fui a una campaña en la iglesia de Manuel Anápolis de Josué Dion, y ahí él habló de, la primera noche yo recuerdo que él habló sobre la oración y el ayuno, y yo pasé al frente, hermanos, diciéndole al Señor, Señor, que verdaderamente no oro de ayuno. A la siguiente noche él predicó sobre leer la palabra de Dios. Yo me recuerdo pasar al frente otra vez, hermanos, arrodillarme en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo verdaderamente no leo tu Biblia, tu palabra. Luego la siguiente noche él habló de evangelizar. Y yo volví a pasar al frente, diciéndole, Señor, yo no comparto mi fe con nadie. Y estas 3 noches Dios cambió mi vida. Pero no fue Josué Dion, fue la presencia de Dios. No fue Charles Stanley, de que, hermanos, cuando usted está pasando un problema de enojo, de ansiedad, me gustan las prédicas de él porque él siempre tiene una palabra de Dios para nosotros. Ahora, hermanos, vinieron otros hombres después que el Señor ha usado para bendecirme. Nuestro hermano Chuck Swindoll, en las enseñanzas del Seminario Teológico de Dallas, me ha ayudado mucho, hermanos, en lo que es verdaderamente servirle a Dios. Nuestro hermano Paul Washer, nuestro hermano Leonard Ravenhill o el hermano David Wickerson, por su pasión de orar, de pasar horas en oración, su búsqueda de Dios. Y lo que quiero decir, hermanos, es que cada uno de ellos en el área que Dios los usa ha sido de gran bendición para mi vida y de crecimiento espiritual. Y también hermanos que no salen en una pantalla, que no son famosos, pero de que Dios los ha usado, como puedo pensar en algunos maestros del Instituto Bíblico, o hasta niños que el Señor ha usado para enseñarme y darme grandes lecciones de la palabra de Dios. Sí que el Señor nos puede usar a todos, y Él tiene hombres llamados, regalos para bendecirnos a nosotros. Pero cuando escuchemos las predicaciones de cualquier persona, quisiera dar una pequeña instrucción o advertencia. En Hechos 17, versículo 10 nos dice de que Pablo llega a una ciudad que se llama Berea. Y en el versículo 11 de Hechos 17 nos dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. De aquella ciudad venía Pablo, pero nos dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, ellos escuchaban la palabra de Dios del apóstol Pablo. Y ellos iban y chequeaban en la Biblia si era verdad, chequeaban en el Antiguo Testamento. Igual somos llamados nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da testimonio y debemos ir a las Escrituras, porque en ningún lugar vamos a aprender tanto de la Biblia como en el lugar secreto de la oración. Lo cual nos lleva a otro principio bíblico. Para aprender la Biblia necesitamos una vida de devoción y de intimidad con Dios. Porque vamos a una iglesia y escuchamos a un hermano que Dios usa, a un pastor o un evangelista. Pero eso no es suficiente para nuestro crecimiento espiritual. Necesito leer la Biblia por mí mismo. Porque puedo venir a la presencia de Dios yo mismo. Ya no Moisés subir al monte Horeb para hablar con Dios. Hoy yo mismo, dice Hebreos 4:12, puedo venir confiadamente al trono de la gracia y escudriñar la palabra de Dios y orar en la presencia de Dios y tener comunión con Dios yo mismo. Así que ese es un principio muy importante. Cuando leemos la palabra de Dios, sabemos que es inspirada, que es el cumplimiento de una promesa. Necesito el Espíritu Santo para leerla. Dios ha llamado a hombres para enseñar la Biblia, pero yo necesito buscarlo en el lugar secreto. El Señor Jesús enseñó en Mateo de que entremos a nuestro aposento, cerremos nuestra puerta y nuestro Señor está en el secreto. Él nos mira ahí. Es ahí donde Él nos va a revelar los secretos de su corazón.
Y para leer la Biblia necesito orar. Si yo no vivo una vida de intimidad con Dios, no voy a poder leerla. Porque la oración me da una frescura, me da una sensibilidad, me da un toque de Dios para escudriñar la Escritura. Un pasaje favorito de los míos es Esdras. Quisiese leerlo, hermanos. En el libro de Esdras nos dice la Escritura algo muy especial. El pueblo de Israel estaba regresando del cautiverio. Y en el libro de Esdras, capítulo 7, viene Esdras. Viene, hermanos, del escriba Esdras y sacerdote también. Viene con un grupo de hermanos. Y el versículo 6 dice: este Esdras subió de Babilonia, capítulo 7, versículo 6, era escriba. Y dice que era diligente en estudiar la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, que Jehová Dios había dado a Israel. Y le concedió al rey todo lo que él pedía, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Vimos a un hombre aquí, a un sacerdote, de que la mano de Dios estaba sobre él. El poder de Dios estaba sobre él. Cuando él le pidió al rey, todo lo que él pidió al rey le dio. ¿Por qué? El versículo 10 nos lo explica. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, quitemos el nombre de Esdras acá y pongamos nuestro nombre. Pondré el de Daniel, que está grabando este video. Porque Daniel había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Daniel ha preparado su corazón para aprender la palabra de Dios, hermanos. Daniel ha preparado su corazón para cumplir la palabra de Dios. Y Daniel ha preparado su corazón para enseñarlas. Y si Dios encuentra a una persona que dice: yo quiero aprender la Biblia, yo quiero ponerla por práctica, yo quiero enseñarla a los demás, la mano de Dios, la presencia de Dios va a estar con usted. Para leer la Biblia necesitamos un corazón entregado a Dios. Un corazón con deseo de aprender de Dios. Otro principio muy importante es: necesito familiarizarme con todo el consejo de Dios. No puedo solo pasar leyendo mis pasajes favoritos, porque entonces nunca voy a aprender todo lo que Dios me quiere hablar. Porque entonces solo estoy escogiendo partes. Y la Biblia no se puede leer así, ni se puede predicar así. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20: yo les he predicado todo el consejo de Dios. Absolutamente todo. Él no se guardó nada. Y por eso es tan importante leer la Biblia. Y yo recuerdo, hermanos, en esos años, en el 2010, cuando comencé a leer la Biblia más profundamente, yo me recuerdo que dije: voy a leer todo, necesito aprender todo. Y comencé en Mateo, a terminar en Apocalipsis, y luego en Génesis, a leerla toda. Y después de leerla así, hermanos, la comencé a leer en inglés o en otras versiones, porque es muy importante leer todo el consejo de Dios. Porque si usted no ha leído todo el consejo, no va a saber toda la historia, cómo es. Y no va a poder interpretar bien la palabra de Dios. Por tanto, es muy importante leer toda la Biblia. Y a la hora de leer un pasaje, es muy importante leerlo en su contexto. ¿Por qué es importante leerlo en el contexto? Porque si no, puedes sacar las cosas fuera de contexto y como va el dicho, ¿verdad? Hacer un pretexto. Es muy importante leer siempre un pasaje bíblico en su contexto. Y algo muy importante también es leerlo en diferentes versiones. Tenemos Reina Valera de 1960, que es la que estoy usando yo. Pero a veces hay palabras muy difíciles de entender, como por ejemplo un almud. ¿Qué es eso? O hay jóvenes que no entienden qué es menesteroso. O hay diversas palabras complicadas. Pero hay nuevas traducciones. Y la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente. Y cuando hablamos de traducciones, hay traducciones diferentes. Están las traducciones dinámicas, como la nueva traducción viviente, que no tratan de traducir palabra por palabra, sino conceptos. Y están las traducciones más literales, como Reina Valera o la Biblia de las Américas, de que tratan de ir más palabra por palabra. Ambas son buenas leerlas, hermanos. Me gusta más, sí, las que son más literales, pero las otras también me ayudan muchas veces a comprender cosas mejor. O si usted habla otro idioma, yo tengo aquí la Biblia MacArthur en inglés, la New King James Version. Esta es muy importante también porque me ayuda a comprender mejor el pasaje bíblico a la hora de leerlo o antes de predicarlo. Además de diversas versiones, el Señor nos ha bendecido en estos tiempos con muchas cosas. Y antes de decir esto, quiero decir algo.
Vivimos en un tiempo donde tenemos Biblias. En los 2000 años de historia del cristianismo, muy pocas personas han podido tener Biblias. En los primeros siglos, hermanos, se pasaban cartas los discípulos, anhelando la palabra de Dios. Luego, cuando comenzó Constantino con la iglesia de Roma, la iglesia universal, la iglesia católica, por más de 1000 años las personas no tenían acceso a la Biblia. Y solo estaba escrita en latín, la Vulgata, y no estaba en el lenguaje o en el idioma común del pueblo para que la gente no la leyera. Porque como dijo el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hermanos, muchos hombres sacerdotes que se convertían a la fe, que querían hacer traducciones de la Biblia, John Huss o John Wycliffe, que hasta el día de hoy hay una asociación en honor a su nombre, fueron quemados, hermanos, y perseguidos. Y Martín Lutero, en 1517, por fin pudo, hermanos, comenzar a hacer una traducción en alemán y se comenzó a traducir la Biblia, se comenzó a pasar por toda Europa y gracias a hoy, hasta el día de hoy, hermanos, muchos hombres pagaron el precio, Reina y Valera pagaron un precio, muchos hombres han pagado un gran precio para que esta Biblia esté hoy en mi mano y en su mano y somos más que bendecidos. Debemos recordar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo derramó sus lágrimas y su sangre para que esta Biblia, este mensaje pueda venir a mí. Hombres como Jeremías fueron grandemente perseguidos. Los discípulos, los apóstoles originales del Señor dieron su vida por este mensaje. Y nosotros somos más que bendecidos en estos tiempos, en tener diferentes versiones, porque el original fue escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, algunas partes de arameo y en griego el Nuevo. Y hasta tenemos algunas cosas que he traído yo acá. Por ejemplo, tenemos algunos comentarios sobre el texto en griego, para poder comprender mejor los pasajes de la Biblia. Y esto es muy importante, porque aquí nos ayuda a comprender más exactamente qué es lo que nos está diciendo el escritor. En nuestros tiempos tenemos diccionarios. Este es mi diccionario favorito, pero hay otros muy buenos también, donde podemos comprender muchas cosas. Yo recuerdo una vez que prediqué sobre la mujer samaritana y cómo aquí solo comencé a buscar en la letra S, Samaria, y cómo me comienza a dar todo el trasfondo de lo que estaba sucediendo en Israel en ese tiempo, de por qué el problema entre judíos y samaritanos, y me ayuda mejor a comprender el pasaje de la Biblia de Juan capítulo 4. Y hay, por ejemplo, concordancias para buscar palabras, y aquí tiene algunas definiciones también este diccionario y concordancias sobre las palabras griegas y hebreas, y esto ayuda mucho a comprender la Biblia. Quisiera dar un ejemplo de esto en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, en el versículo 3, y algo que quiero decir también, hermanos, no se necesita nada del otro mundo para más que solo leer y la presencia del Espíritu Santo, como he dicho, para comprender estas cosas. No necesita ser un gran académico, sino un corazón deseoso de aprender de Dios. Y ya, verdad, otros hombres han pagado el precio de hacer estos estudios por nosotros y se nos da una gran facilidad de aprender la palabra de Dios. El que es ignorante hoy de la palabra de Dios es simplemente porque es haragán y perezoso. Dice aquí, Romanos 5:3, en Reina Valera lo voy a leer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando yo leía eso, muchas veces no entendía nada de lo que estaba diciendo ahí el apóstol Pablo. Pero solamente viendo el contexto, estos son los resultados de la justificación. Esto es los resultados de lo que Cristo ha hecho. Y en Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, que es lo que Pablo ha explicado en los primeros 4 capítulos. Hoy tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Nos comienza a decir que tenemos paz con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, en los cuales nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la esperanza de todos nosotros? Que hoy que hemos sido justificados por fe, un día estaremos en la presencia de Dios. Eso es lo que anhelamos. Pero dice él, el apóstol Pablo, no solo me glorío en esto, en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y ahí es donde uno, ¿cómo que me voy a gloriar en tribulaciones? Sabiendo que produce paciencia y prueba y esperanza. Y, por ejemplo, hermanos, para dar un ejemplo de la Biblia de estudio, mi Biblia aquí,
que está también en español esta Biblia, hermanos MacArthur. Si voy a Romanos 5, tiene un comentario aquí abajo sobre el pasaje bíblico. Y en el comentario me dice algo. Por ejemplo, la palabra tribulaciones la comprendemos bien, que es momentos difíciles, que es pruebas. Pero la siguiente, paciencia, en el griego lo podríamos traducir como perseverancia. La habilidad para soportar pruebas. Entonces, como el Espíritu de Dios ha venido a morar en mí, cuando vienen tribulaciones, en vez de alejarme del camino, eso crea en mí paciencia, perseverancia, lo cual crea en mí prueba. Y aquí nos aparece prueba, pero en el griego, al leer el comentario, significa, por ejemplo, si usted me dice, ¿de qué país es usted? Y yo le digo, yo soy salvadoreño. ¿Cuál es su prueba? Yo puedo enseñar mi partida de nacimiento o mi pasaporte como prueba. Pues igual, ¿cuál es la prueba de que somos cristianos? Es en ese sentido de que lo dice el pasaje bíblico. Un carácter probado sería una traducción mejor de este pasaje. Es de que vinieron tribulaciones, porque en el mundo todos vamos a sufrir, todos tendremos aflicción, pero esto produjo en mí paciencia, la habilidad de soportar, lo cual produce una prueba de que yo estoy en Cristo, lo cual produce una